Muy bien. Pasamos al tercer problema de la parte de desarrollo. En este problema me dan un sistema de ecuaciones que relaciona a las variables y ingreso, r tasa de interés, g de gasto de gobierno, m oferta monetaria. Me dicen además que una solución del sistema es y asterisco, r asterisco, g asterisco, m asterisco, cuyos valores son 30, 0,5, 7 y 258 respectivamente. ¿De acuerdo? Me dan este sistema que relaciona esas cuatro variables. Y me dan un punto que es solución del sistema. Pregunta A. ¿Es cierto que las variables y y r dependen suavemente de las variables g y m en una vecindad del punto? Ya. Me dicen si y r son funciones de g y m en una vecindad del punto. Para analizar eso necesitamos definir una función al cual debemos aplicarle el teorema de la función implícita. ¿De acuerdo? Vamos a definir la función. ¿Cómo se define esa función? A partir de las ecuaciones. En las ecuaciones vamos a despejar el 0. Despejo el 0 en el lado izquierdo, quedará y más 6 raíz cuadrada más y más 34 raíz cuadrada más 6 entre r menos 6r más g menos i. Ahora despejo el 0 en el lado, en la segunda ecuación. 8i menos 4r más 20 menos m. Muy bien, con eso vamos a definir nuestra función f. Este va a ser f1, este va a ser f2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar esta función. La función f, cuyas variables son y, r, g y m. ¿Cuál va a ser la regla de correspondencia de esa función? Ya, en la primera va a ser en la función f1. Raíz cuadrada de y más 6 más raíz cuadrada de y más 34. Más 6 entre r menos 6r más g menos i. La segunda función coordenada 8i menos 4r más 20 menos m. ¿De acuerdo? Vamos a considerar esa función. Observa que f en p vamos a definir en esta parte. Este acá que es solución del sistema, lo vamos a denotar con p asterisco. Entonces, f en p asterisco es 0. Entonces notamos, observamos que f en p asterisco es 0. Por otro lado, es fácil notar que la función f mayúscula es de clase C1, pues sus funciones coordenadas son de clase C1. Entonces, f es de clase C1. C1. Ahora hay que analizar el jacobiano de la función. Vamos a analizar el jacobiano de la función. Entonces calculamos el jacobiano de f. La derivada con respecto a i, con respecto a r, g y m. Con respecto a i será con
respecto a y, ¿de acuerdo? Con respecto a y, menos 1 acá. Ahora con respecto a r debemos derivar esta parte, ¿no? Donde aparece r. Entonces, derivamos eso con respecto a r. Derivada de 6 entre r con respecto a r va a quedar menos 6 entre r cuadrado. Derivada de menos 6r menos 6. Muy bien, con respecto a r ya está. Con respecto a g, g aparece una única vez, está acá. Entonces la derivada con respecto a g será 1. Con respecto a m, en la primera función coordenada no aparece m, entonces la derivada será 0. La derivada de la segunda función coordenada con respecto a y es 8. Con respecto a r es menos 4. ¿De acuerdo? Con respecto a g es 0. Y con respecto a m es menos 1. Menos 1. Este es el jacobiano de nuestra función. Muy bien. Ese jacobiano lo debemos evaluarlo en P asterisco. Al evaluar en P asterisco, eso lo compruebas, en P asterisco, es decir, evaluar Y30, R0,5, G7, M258. El jacobiano nos va a salir, esta matriz. La matriz que te va a salir acá es sumando, ¿no? Menos 41 sobre 48 menos 30, 1, 0, 1, 0, 8 menos 4, 0 menos 1. El jacobiano sale eso, esa matriz, evaluando en P asterisco. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es el jacobiano con respecto a las variables y y r. Entonces, debemos analizar el determinante de esa matriz. El determinante de esa matriz del jacobiano con respecto a la variable y r. Debemos analizar esta determinante con respecto a y r. La determinante sale, les va a salir, chicos, la determinante les va a salir menos 236,58. Muy bien. Ese valor es distinto de 0. Entonces, este valor es distinto de 0. Si ese valor es distinto de 0, entonces podremos afirmar que sí, la función y r dependen de g y m. Muy bien. Entonces, puedo afirmar, por el teorema de la función implícita, evidentemente, se cumplen las condiciones del teorema. La función se anula en el punto P sub 0, es de clase C1, y el jacobiano con respecto a las variables y r tiene determinante distinto de 0. Entonces, podremos afirmar que y y r son funciones de g y m. Existe la función phi, de tal manera que se cumple esto, ¿no? Y r son funciones de g y m. Muy bien. Entonces la respuesta en la parte A es afirmativa. Vamos a pasar a la parte B, a la siguiente pregunta.
Si es cierto en la pregunta A, entonces calcule aproximadamente los valores del ingreso y la tasa de interés cuando G es 9 y M 255. Vean chicos que al inicio acá, G valía 7 y M valía 258. ¿De acuerdo? Entonces, al inicio era 7 y 258. Me piden calcular aproximativamente los valores del ingreso y la tasa de interés cuando G vale, en este caso, valor final, ¿no? G1 vale tal y M1 vale ya 9, 255. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué usamos para esto? Como ya sabemos, ya sabemos que Y y R son funciones de ¿quién? De G y M. ¿De acuerdo? Entonces, si G y M varían, Y y R varían. Es justo lo que me piden calcular ahí, ¿no? Calcula aproximadamente los valores del ingreso y la tasa de interés en el valor final. ¿Cómo hago eso? Con la fórmula de aproximación. Entonces, la fórmula de aproximación era, vamos a denotar, a ver, perdóneme, vamos a denotar esto con x sub 0 y a este la hay que denotar con x sub 1. Entonces, para hallar el valor final de la función, el valor de phi en x1, usamos la fórmula de aproximación, el cual sería phi en x1 aproximadamente, acá es aproximadamente es phi en x sub 0 más jacobiano de phi en x sub 0 por la variación de x. ¿De acuerdo? Muy bien, esa fórmula. Esto de acá ya se tiene. El jacobiano de phi en x sub 0 también se tiene. ¿Cómo se tiene eso? Eso se obtiene por el teorema de la función implícita. Entonces, vamos a calcular eso. El objetivo acá es entonces calcular jacobiano de phi en x sub 0. Por el teorema de la función implícita, chicos, por el teorema de la función implícita, eso nos sale menos jacobiano de la función original con respecto a las variables y y r a ver, jacobiano de la función original con respecto a y r inversa jacobiano de la función original con respecto a g y m. Esas matrices están en el ejercicio anterior, es decir, en la parte A. En la parte A tenemos estas matrices. Acá está. Esto de acá es el jacobiano con respecto a y y r. Y esto de acá, el jacobiano con respecto a g y m. Muy bien. Entonces hay que reemplazar para calcular eso. Reemplazando, señores,
Ujú. Acá era menos 41 sobre 48 menos 30, 8 menos 4. Inversa. Y la jacobiana con respecto a G y M era 1, 0, 0 menos 1. Señores, calculando la matriz inversa, acá, eso es un trabajo que tienen que hacerlo ustedes, calcular la inversa, multiplicarlo con la matriz 0, 1, 0, 0 menos 1, el jacobiano en el valor inicial nos va a salir esta matriz. ¿De acuerdo? 48 sobre 29, 21. 360 sobre 21. 96 sobre 29, 21. En esta parte le va a salir menos 41 sobre 11, 11. De acuerdo, va a salir eso. Muy bien. Entonces, tengo esa matriz jacobiano en el valor inicial. Por otro lado, también tengo phi en x sub 0. Ese es el valor inicial de y y r. El valor inicial de y r era, de y era 30 y de r es 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, ya puedo reemplazar los valores en la fórmula de aproximación. Vamos a reemplazarlo acá. Ahí lo reemplazamos. ¿De acuerdo? Entonces será phi en el valor final, será valor inicial, phi en el valor final será aproximadamente el valor inicial que salió 30, 0,5 más la matriz 48 sobre 29, 21, 360, 29, 21, 96 sobre 29, 21, por la variación de x. La variación de x, ¿no? La variación de x, ustedes notarán que sale 2 menos 3. Chicos, como ejercicio queda multiplicar esa matriz y sumarle a 30, 0,5. Al hacer todas esas operaciones, lo que va a salir acá es 29,664 y 0,574. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. El valor aproximadamente de I es 29,664 y el valor aproximadamente de R final es 0,574. ¿De acuerdo? Entonces, eso responde a la tercera pregunta de la parte de desarrollo.